Buenas tardes, hoy hablaremos de la semana 10. Hoy nos corresponde hablar pues sobre las subestaciones eléctricas, para lo cual se hará un breve resumen de su funcionalidad y elementos que la componen. Aquí podemos ver entonces pues, una subestación, las líneas, la bahía y otros componentes. Eh, el proceso de llevarle la energía eléctrica desde los centros de generación al consumidor final es un proceso bastante complejo que implica la implementación de una gran infraestructura eléctrica, de la cual hace parte una subestación eléctrica. Desde el punto de vista eléctrico, una subestación es implementación de un nodo y nos sirve de fundamentalmente para elevar o disminuir los niveles de tensión, o sea, para pasar de altos a bajos voltajes o de bajos a altos voltajes. También se realiza el direccionamiento de los flujos de potencia en las líneas a través de las funcionalidades de cada uno de los equipos. Se hace el control y la instrumentación. Hay medición de variables eléctricas que sirven para hacer un estimado del consumo eléctrico que se genera en el sitio y para que los sistemas de control y protección que utilizan las variables y señales eléctricas efectúen algún tipo de maniobra u operación sobre la apertura de líneas y circuitos. En su estación existen varios tipos de equipos de patio, los cuales cumplen una funcionalidad diferente. Unos se encargan de abrir las líneas o circuitos, otros permiten realizar mantenimiento de otros equipos, otros hacen la lectura de las señales, etc. Veamos las más representativas. Aunque no se vea, está la malla de la expuesta tierra, la cual se encuentra enterrada en el suelo, que es lo de lo más importante en una subestación. Recordemos que protege a las personas y a los equipos. Conductores que se encargan de conectar cada uno de los componentes de la subestación y son los que presencian los fenómenos de las fuerzas magnéticas, como los que mostramos en las siguientes secuencias de gráfica, donde las fuerzas magnéticas originadas por corrientes de falla en diferentes sentidos hacen que los conductores se separen y originen daños en los equipos. Entonces aquí podemos pues ver los conectores, los conductores, y entonces se supone que cuando son corrientes iguales se atraen, pero cuando son diferentes se repelen, y entonces pueden generar estos daños que vemos acá. Acá vemos pues que hubo corrientes diferentes y dañó el equipo. También acá podemos ver como hay corrientes diferentes y entonces se repele la corriente. Seguimos. El seccionador que entonces lo podemos observar. El seccionador no es un componente eléctrico, es un componente mecánico compuesto por una cuchilla que permite realizar mantenimiento. No se debe operar o abrir o cerrar bajo con carga ni bajo cortocircuito, porque cabe anotar que por lo general da un corte visible para garantizar protección. Entonces en la foto se ven diferentes tipos de seccionadores, de apertura central, de rotación central y de semipantógrafo. Estos son esos tres tipos. La operación de los equipos debe seguir un orden o un protocolo para evitar accidentes y daños en los equipos, donde el arco eléctrico formado al hacer una mala operación con un seccionador tiene una explicación similar a la de una descarga atmosférica, donde el campo eléctrico es tan intenso que rompe la rigidez dieléctrica del aire y el aire se convierte transitoriamente en un conductor, lo cual puede generar una explosión y alcanzar temperaturas del orden de los 2000 a 3000 grados. Entonces aquí podemos ver un maltrato del seccionador, lo cual pues, generó este accidente, ¿cierto? Seguimos con los interruptores. Acá podemos ver unos diferentes tipos de interruptores que existen. El interruptor se encarga de realizar la apertura y el cierre de los circuitos de las líneas, los cuales tienen en su interior unas cámaras disipadores del arco, las cuales tratan de que el arco en su interior no se presente o que sea rápida en extinción. Como en el interior no se da un corte visible, de acuerdo a su método de extinción existen los siguientes tipos de aceite. De ese
SFE6 de aire soplado o de vacío, y transformadores de tensión, que ya los vamos a explicar, también llamados transformadores de voltaje o de potencia o de PTS. Hacen parte de que los transformadores de instrumentación y se utilizan para traducir señales de tensión, de una tensión muy alta a una tensión de fácil manejo, que se puedan medir con equipos convencionales. No transmite potencia entre el primario y el secundario. Estas señales se llevan en un medidor o en un relé de protección para saber cuándo se puede o se debe realizar aperturas automáticas según el nivel de voltaje. Entonces acá tenemos los transformadores. Ya después seguimos con los transformadores de corriente, que son estos que tienen como estas puntas como de Frankenstein. También llamados CTS, también hacen parte de los transformadores de instrumentación y se utilizan para traducir señales de alta corriente a niveles de fácil medición. También se llevan a un medidor o a un relé de protección para saber cuándo se deben realizar aperturas automáticas de acuerdo al nivel de corriente. Los transformadores de instrumentación finalmente son los que definen la facturación y los flujos de energía en cada uno de los circuitos de la subestación. Aquí están los DPS, que son los pararrayos, que son los que ayudan a que no haya una sobretensión. El descargo de sobretensiones los podemos aquí apreciar. Los DPS en condiciones normales funcionan como un circuito abierto y no hacen nada. Y cuando se tiene una condición de sobretensión transitoria, el DPS se comporta como un cortocircuito, el cual tiene una resistencia muy baja y ofrece un camino a tierra para la energía del rayo. Y con este se protege el aislamiento de todos los equipos cercanos aguas abajo en la subestación. Por lo general se conectan las entradas de las líneas y en las terminales de transformador. Tienen unos anillos llamados equipotenciales que ayudan a compensar, atenuar el campo eléctrico que se genera en el punto superior del DPS. Para finalizar, tenemos los transformadores de potencia. Por su precio y sus funciones en el equipo más importante de una subestación, tema que será explicado en otra sesión mediante la ley de Faraday y los circuitos magnéticos. Dentro de la cuba del transformador tenemos el núcleo, los desvanados y el líquido refrigerante, o sea el aceite, el cual generalmente se calienta con la utilización del transformador y es enfriado al pasar por los radiadores ayudado por ventiladores. Y eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video de hoy y mucha suerte.